Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, Piscis, es que necesitabas recibir el mensaje. Aprovechar para darle gracias a todos por sus comentarios y sus hypes a los videos. Piscis, aquí con esta carta de la fuerza se ve que muchos de ustedes van a estar dominando algo externo a ustedes, que ustedes creían que era poco fácil de que se controlara, poco fácil de que se resolviera. Ahora ustedes van a tener esa capacidad de controlar esta situación externa con seguridad, van a estar venciendo esta situación. Es una situación que te daba miedo, que te estaba rugiendo al oído y que te daba pánico. Finalmente se va a estar controlando. Si tú tienes algún tipo de problema con deudas, alguna situación laboral tensa, algún documento que necesitas resolver y no se estaba resolviendo, pues definitivamente acá esto se va a solucionar. La fuerza te dice que algo casi que por magia, por obra de Dios, del universo, se soluciona. Acá viene un tiempo donde ustedes van a estar poniéndole fin a miedos que los estaban paralizando, porque van a estar controlando la situación. Y el caballero de copas me está hablando de una oferta, de una oportunidad o de una invitación a algo que les va a estar llegando. Puede ser una invitación a un nuevo puesto laboral, puede ser una invitación a un negocio o una inversión. Pero este caballero de copas no tiene como que un plan determinado detrás. Es una muy buena oferta, pero no tiene un plan establecido para que esto se ponga en marcha. Por ejemplo, esto puede ser poner algún negocio, pero ese negocio tiene que tener certificados, tiene que tener licencias, tiene que cumplir ciertas regulaciones, ciertos requisitos, o tienes que tener algún tipo de capacitación. Si es un puesto de trabajo, pues también podría ser muy bueno, pero quizás tengas que cumplir ciertos requisitos para obtenerlos, tengas que pasar quizás por un proceso de selección, existan personas que compitan contigo por ese trabajo, o simplemente que tengas que hacer alguna capacitación, alguna certificación o tener algún nivel escolar para poder obtener ese puesto de labor. O sea, es un buen plan, pero tiene puntos ciegos detrás que van a tener que estar cumpliendo. El caballero de oros junto con él me está indicando de que esto va a ser un trabajo o un negocio bastante seguro, bastante estable, y el problema de que se concrete o no podría referirse a que va a ser algo que va a caminar lento, ¿ok? Va a ser una buena propuesta, una buena invitación, y va a ser algo seguro económicamente, definitivamente, pero va a ser algo que va a ser lento, ¿ok? Si ustedes empiezan quizás un negocio, pues definitivamente podría ser que sí rinda frutos, pero a largo plazo. No es algo que ya te va a dar dinero. Si ustedes comienzan, por ejemplo, tienes el negocio y vas a estarlo ampliando, pues definitivamente sí lo vas a ampliar y sí te va a dar resultado, pero es un resultado con calma, lento, despacio. Si es un nuevo empleo, puede ser que sí, que te aumenten el salario, pero no sería como que de la noche a la mañana, ¿ok? Esto es algo que es una buena idea, pero se mueve lentona. Vamos ahora con el as de oros para ustedes. Vamos con el as de oros. Aquí Piscis, con este as de oros, pues definitivamente aquí a ustedes les va a estar llegando dinero. Esta es información, estas noticias sobre quizás una oportunidad económica súper buena o dinero como tal. Esto que te va a estar llegando te va a causar muchísima felicidad y muchísimo éxtasis, porque es algo maravilloso. Te va a estar llegando precisamente dinero casi que caído del cielo. Y esto pues viene acompañado de buenas noticias. Esto es una información que viene súper rápida para la vida de ustedes. Llega este dinero y acto seguido llegan estas noticias, o llega el dinero con noticias, pero aquí llegan informaciones y noticias súper rápidas. Las de bastos, disculpen, el 8 de bastos es es la carta más rápida del tarot, y aquí esto es rápido, se mueve a mucha velocidad y son buenas, por supuesto. Y esto va a permitirte que ustedes
comiencen un negocio que quizás querían comenzar y no podían porque no tenían el dinero o no tenían los recursos necesarios para hacerlo. Quizás la lentitud de este caballero de copas esté dada por algo que ustedes querían, pero no tenían como los recursos para acelerarlo. Y como esto acá se resuelve, pues definitivamente hay un negocio que comienza, hay algo que empieza y tiene muchísimo potencial de expansión, tiene muchísimo potencial de crecimiento y tiene la energía para ponerse en marcha. No es algo que las personas a veces comienzan a procrastinar, a decir, ok, tengo el chance, tengo la oportunidad, tengo el dinero, pero no. El mes que viene quizás si es un empleo, meto la aplicación. Y el otro mes hablo con el de recursos humanos. Y no sé, voy a hablar con tal empresa, pero no, la semana que viene. Y si es un negocio, pues definitivamente podrías estar diciendo, no sé, voy a comenzar el negocio dentro de un mes. O voy a solicitar tal permiso la semana que viene. Sin embargo, este as de bastos es una energía que te corta eso de las personas de estar procrastinando, de estar esperando para después. No, esto trae la energía de ponerlo en marcha, de hoy voy a pedir el permiso y mañana pido otra cosa y cuando me den eso, antes que me den eso, hago lo siguiente que tengo que hacer y esto pues avanza súper rápido. Acá esto avanza a velocidad de la luz, ¿ok? Vamos a ver Piscis con la carta del carro, que es lo que viene acá. Y señores, 5 de oro con dinero delante. Esto es inversión a la vista. Aquí hay un proyecto, por supuesto, este proyecto que ustedes van a estar comenzando, pero van a requerir pedir quizás algún préstamo bancario, algún tipo de financiamiento y no solamente les dejaría los números en cero, les dejaría los números en negativo. Esto no lo vean como un gasto, por supuesto. Esto es una inversión muy fuerte que muchos de ustedes estarían haciendo. Quizás en la compra de una vivienda, pues por supuesto se paga un down payment y después de ese down payment las personas se quedan debiendo mucho dinero, mucho tiempo. Si es un negocio, pues por supuesto para establecer un negocio o para ampliar el negocio que ya tengas, evidentemente vas a tener que pedir un préstamo bancario y ese préstamo bancario pues por supuesto te dejaría en menos cero, o sea, te dejaría sin dinero y pidiendo dinero, pidiendo un préstamo, precisamente un financiamiento al banco. Así que ojo con esto, van a tener que hacer esto, pues veanlo simplemente como una inversión. Tú vas a tener la claridad mental para tomar cualquier decisión que tengas que tomar al respecto, Piscis. La reina de espadas me está hablando precisamente de esto. Esto puede ser la energía de una mujer alrededor de ustedes que te ayude a tener claridad mental al respecto de este préstamo. Y aquí tú no vas a dejar que las emociones te nublen lo que tienes que estar haciendo. Por ejemplo, muchas personas puede ser que piensen, voy a pedir un préstamo, voy a quedarme endeudado, voy a estar pidiendo dinero y esto es malo porque tener una deuda es negativa, etc. Aquí la reina de espadas te corta ese sentimentalismo y es como que te ubica en tiempo y espacio y te dice, no, aguanta, no lo veas como un gasto, verlo como una inversión, verlo de forma práctica, de forma lógica. Eso te va a traer más dinero en el futuro, pero tienes que hacer esa inversión. No existe forma para comenzar a hacerlo. Es algo que corta tus emociones. También quizás si tienes que pedir un préstamo bancario y tú tienes un banco al cual has pedido dinero toda tu vida, es el banco que tienes las tarjetas de crédito, es el banco que tienes tus cuentas, pero el banco te va a estar dando quizás un préstamo bancario con unos intereses exorbitantes o un término que no te conviene, pues la reina de espadas es algo que entra a jugar con esos sentimientos, con esas emociones y te dice, ok, ese es tu banco de toda la vida, pero deja las emociones porque te va a cobrar unos intereses que vete para otro banco y busca los intereses en otro banco, no te quedes con ese. Va a cortar ese sentimentalismo que a veces las personas tienen, pero que para negocios, pues obvio, es completamente negativo. Y el carro, señores, el carro les ha salido aquí a ustedes a Piscis. Señores, el carro es que ustedes van a estar avanzando a toda velocidad hacia lo que quieren. Van a estar avanzando a toda máquina hacia su triunfo, hacia su éxito, a cumplir sus objetivos. Van a estar logrando lo que quieren. Y el carro no es solamente que avanzan hacia el éxito, hacia cumplir sus metas y que llegan, obviamente que llegan, por supuesto. El carro también dice que cualquier obstáculo que esté en el camino
lo elimina, lo quita, lo limpia, lo borra por completo. Así que no va a existir nada que les vaya a estar obstaculizando su camino al éxito, Piscis, y al triunfo. Vamos ahora con una carta del oráculo del amor, del oráculo, no, disculpe, oh my God, del tarot acá para el área del amor para ustedes, Piscis. Wow, Piscis, sale 3 de copas. Aquí, Piscis, hay varias interpretaciones. Acá puede ser que si estás en pareja, salgas a celebrar con tu pareja. Si no tienes pareja, puede ser que conozcas a alguien en una celebración de pareja, pero lamentablemente para muchos esto podría significar una relación de 3 personas, o sea, no solamente de 2. Así que, Piscis, si estás dudando de si tu pareja te engaña o no, ojo, cuidado con eso. No cometas errores, a ver, no tomes decisiones apresuradas porque esto es una lectura general, señores, no es para todos, pero aquí para muchos de ustedes o para algunos de ustedes podría haber problemas con un trío amoroso, ¿ok? Así que cuidado con eso. O si alguien está llegando a tu vida, Piscis, si alguien está llegando también en el plano romántico a tu vida, averigua si tiene pareja, ¿ok? No te dejes engañar, averigua si tiene otra persona sentimentalmente porque también podría, por supuesto, referirse perfectamente a eso. Así que cuidado porque esa persona podría tener otra persona. Vamos ahora con algo que tienen que tener cuidado para su salud. Recuerden, no es consejo médico. Si ustedes tienen algún tipo de dificultad, se sienten mal o algo, pues nada, asistan al médico, señores. Para Piscis, cuidado con es la casa la que sale, lo tengo que leer bien. Acá la casa es lo que te ancla, lo que te da estabilidad. Así que por lo tanto, Piscis, tienes que tener cuidado con la zona baja de la cintura, piernas, pies como tal, algún tropezón, cuidado con algo de eso, las caderas, lo que te da estabilidad, caderas, piernas, esta zona tengan mucho cuidado. Si se sienten mal, con problemas de circulación o algo en esta zona, pues nada, señores, al médico rápido, ¿ok? Pero tengan cuidado con esa zona. Vamos ahora con los mensajes del oráculo cósmico con unos que salió disparado, ni lo saqué, fue por ahí para allá. Vamos a ver con este oráculo qué es lo que te están diciendo. Piscis, con esta carta te están diciendo que cuando algo te gusta, cuando algo te excita, cuando algo te llame la atención, simplemente tómalo, hazlo y disfruta el viaje, disfruta el camino. Señores, es mejor decir lo intenté y no pude, lo intenté y no lo hice, a estar diciendo pude hacerlo y pude disfrutarlo, pero no me atreví. El miedo es lo peor que existe para que las personas no disfruten la vida. No te sientas culpable por estar disfrutando algo, aunque los demás a tu alrededor no lo hagan. Simplemente disfrútalo tú, disfruta tú ese camino. Y señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre obtengo mi éxito y mi triunfo. Yo siempre obtengo mi éxito y mi triunfo, Piscis. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.